La semana pasada escuchamos la historia del patrón que lo vemos algo severo con su sirviente. Dice que si el patrón llega y se da cuenta que su sirviente está maltratando a los demás o se emborracha, que recibirá un castigo muy severo. Y entre más se le dé, más se le pedirá. Y el castigo severo, la traducción del griego de dicotomesen, quiere decir cortar en dos. O sea, la traducción verdadera es no castigo severo, sino cortar en dos, ¿verdad? Aquel siervo será cortado en dos. Porque al final de nuestra vida, pues seremos cortados en dos, en el sentido de que veremos todo lo bueno que hubo allí, pero también veremos todo lo malo que hubo en nuestra vida. Entonces lo que vemos en el Evangelio, los cabritos y las ovejas, ¿verdad? Los corderos. Entonces ahí es donde se va a ver al final de nuestra vida, pues nuestras obras, quiénes somos. Y claro, si alguien vivió una vida bien, buena, pues vas a estar tranquilo al final de tu vida, feliz de haber vivido bien. Pero si no se vivió bien, pues va a estar con ese miedo, ¿qué irá a pasar conmigo? Entonces, por eso la importancia de elegir bien, ¿sí? Y vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide siempre. Y en el Evangelio de hoy escuchamos que Jesús nos dice que Él ha venido a traer fuego a la tierra. Encontramos también la división, nos habla también sobre la división, ¿verdad? Pero el fuego que escuchamos hoy en el Evangelio viene a ser el fuego que Jesús quiere en el mundo, porque Jesús tiene ese deseo, queremos que ese fuego ya está ardiendo, dice. Es el deseo de Jesús, que ese fuego ya esté ardiendo en el mundo. Y ahí está todo su deseo. Y dice, pero para que este fuego arda, tengo que ir y recibir un bautismo. Y cuánto me angustio en lo que llega. El bautismo del que nos habla Jesús, pues es que tiene que padecer, tiene que morir, ¿verdad? Y por eso le angustia aquello. Pero Él quiere que ya llegue ese fuego a la tierra. Y para entender el fuego, porque a veces decimos, bueno, Dios quemará a los pecadores al final de los tiempos. No, eso es una blasfemia. Es una blasfemia eso, decir eso. El fuego del que, si nos ponemos a buscar el fuego en la Escritura, lo que viene a ser en el Antiguo Testamento, pues vemos, por ejemplo, que Dios le habla desde un arbusto en llamas a Moisés. Le dice que se quite las sandalias, ¿verdad? Porque el lugar en el que está santo, es santo. Y el arbusto ardía sin consumirse. Bueno, ese es el fuego de Dios, ¿verdad? O la alianza que hizo Dios con Abraham, pasó una antorcha encendida sobre la ofrenda que Abraham había ofrecido a Dios, el fuego de Dios, ¿verdad? Y luego en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, había la columna de fuego, la presencia de Dios guiando a aquel pueblo. Esa es la imagen que tenemos del fuego en el Antiguo Testamento. Y Deuteronomio 4 nos dice que Dios es un fuego devorador. Dios es un fuego devorador. Entonces, lo consume todo. Dios consume el mal que hay en el hombre. A ese fuego se refiere, a que consume lo que hay mal en el ser humano y lo que hay de mal en el mundo, ¿sí? Por eso cuando escuchamos a los santos, pues también ellos se dejan llevar por un fuego que los hace hacer la voluntad de Dios, los empuja a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jeremías, que escuchamos en la primera lectura, ¿verdad? Jeremías tenía ese fuego, decía que no quería predicarles, decía, pero había un fuego dentro de mí que me requemaba los huesos y me empujaba a hablar, a decir lo que no quería decir. Esa era la obra de Dios, aquel fuego que lo empujaba a proclamar y proclamar la noticia de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces era aquel fuego que lo consumía y lo empujaba a predicar. Y este fuego pues lo hemos visto también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Juan habla también de que el Mesías que vendrá, Él los bautizará
con el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Con agua y fuego, el fuego del Espíritu Santo. Pues se refería a Jesús y habla de un fuego inextinguible, ¿verdad? Un fuego que no se apaga. Y ese es el fuego que tienen los santos, ¿verdad? Cuando tienen que hacer la voluntad de Dios. Y a veces por eso encuentran muchos conflictos, muchos problemas. Por ejemplo, recordamos al Monseñor Oscar Romero en El Salvador, un gran profeta, que cuando el gobierno estaba reprimiendo a su pueblo, ¿verdad? Algunos sacerdotes alzaron la voz y luego mataron a estos sacerdotes. Y fue cuando el obispo dijo, pues ya me están matando a los sacerdotes, primero a mi pueblo me lo están matando y luego a mis sacerdotes también. Y entonces empezó a hablar, ¿verdad? Y le dijo a la gente, le dijo, si matan a mis sacerdotes y si matan a su obispo, dice, ustedes deben de ser un micrófono que declare las injusticias que hay. Y él invitaba también a los soldados y les decía, no hay soldado que esté obligado a obedecer una ley que los vuelva en contra de su propio pueblo, de su gente, ¿verdad? De sus campesinos. Dice, no están obligados a obedecer, les decía, y los invitaba pues a cambiar, ¿verdad? Entonces él hablaba libremente. De hecho le escribió una carta también al presidente de aquel tiempo aquí en Estados Unidos, Jimmy Carter. En esta carta él le decía que ya no apoyara al gobierno salvadoreño, porque el gobierno de aquí le estaba dando 1.5 millones de dólares cada día por 12 años al gobierno de El Salvador, ¿verdad? Y pues con eso pues compraban armamento y cuantas cosas y hacían más injusticias. Y claro, el presidente no escuchó al arzobispo, pero a las cuantas semanas asesinaron al arzobispo Romero cuando estaba celebrando la misa en una de las capillas de las monjas. Llegó alguien atrás en la capilla de las puertas, un francotirador, le dio un balazo y murió cuando estaba consagrando, entonces en plena misa. Y esa fue la manera en que murió, ¿verdad? Dando la vida por su pueblo. Y decía, si me asesinan, dice, mi sangre se convertirá en una voz por todo el pueblo salvadoreño. ¿Sí? Es alguien que amaba a su pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando te dejas llevar por la voluntad de Dios, cuando dejas que el Espíritu obre en ti. Entonces vienen los conflictos, vienen los problemas, ¿sí? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y el conflicto viene a ser, pues también de muchas maneras, a veces viene a ser por las injusticias que hay, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que están en el poder, bueno, pues a lo mejor oprimen al pueblo, y entre más oprimen al pueblo y alguien alza la voz, pues se vuelve un conflicto aquello. Y entonces vienen las divisiones y los problemas y la persecución de los cristianos, ¿verdad? Por alzar la voz. Y eso lo vemos ahorita, pues a veces en algunos de nuestros países, aquellos regímenes que oprimen, ¿verdad? Y que quieren las cosas a su manera. Y lo vemos, lamentablemente. Y eso crea siempre pues más mártires y crea aquella división que a veces vemos también de muchas maneras. Y nos dice Jesús, dice que Él tiene que ser bautizado, dice, y cuánto me angustia en lo que llegue este bautismo. Y Jesús dice que tiene que ser bautizado porque el bautismo del que habla Jesús es la muerte. Tiene que ser inmerso, ¿verdad? En las aguas de la muerte. ¿Y cuáles son las aguas de las muertes? Pues los que se opusieron a Jesús. Anás, Caifás, ¿verdad? Aquellos que pues no lo aceptaron como Mesías. Entonces por eso pues lo mataron. Entonces esas son las aguas del bautismo que Jesús temía. Pero Él quería que ese fuego ya estuviera ardiendo y estaba dispuesto a dar su vida para que ese fuego ardiera. ¿Por qué? Porque no hay mejor manifestación de amor que el de la cruz. Entonces, ese es el amor más grande que ha tenido Dios para con nosotros. Ahí lo contemplamos. Siempre que vemos la cruz es lo que contemplamos.
el gran amor que Dios nos tiene. Nos amó tanto que murió por nosotros. Y ahí lo contemplamos en Jesús. Entonces es el fuego que Jesús quería que ya estuviera ardiendo. Y como Él hizo eso por nosotros, pues nosotros también, el cristiano está dispuesto a hacer lo mismo por Jesús. Dar la vida también porque nos amó inmensamente. Entonces incluso dar la vida por Jesús. Y eso es a lo que se refiere el evangelio que escuchamos hoy. Siempre va a haber esas divisiones, las experimentamos. Por ejemplo, si uno tiene un odio tremendo hacia alguien y le quiere hacer daño, y luego te confrontas con el evangelio, y el evangelio te dice, no lo hagas, cambia, perdona, tienes que sanar esa herida. Entonces decides no hacerlo. Eso te causa una división, porque quieres hasta matar a aquella persona, pero el evangelio te dice, no lo hagas. O a veces también cuando te opones a ciertas, por ejemplo, a una fábrica de armas, ¿verdad? Y empiezas a protestar, pues claro que le vas a afectar el negocio, aquella fábrica de armas, y pues claro que también va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Entonces esas divisiones que se van dando por el seguimiento de Cristo. O a veces también que pues tienes una tentación, dices, pues estoy casado, pero pues me gusta aquella mujer. Y es cuando el evangelio te dice, ten cuidado, dice, no lo hagas, no le hagas daño a tu familia. Y entonces, pues es cuando uno tiene que decidir, y eso causa una división. O cuando ves que hay una persona necesitada y no le tiendes la mano, y eso te causa dolor, porque dices, oye, ¿por qué no le ayudé? ¿Por qué no le tendí la mano? Te causa una división interna. Dices, debería haberlo ayudado a aquella persona. Y ese es el evangelio. Y si no tenemos esa división, quiere decir que no hemos aprendido a ser cristianos, no hemos aprendido a ser seguidores de Cristo. Y por eso las divisiones se dan en el tiempo de Jesús. También los judíos, si un judío dejaba el judaísmo para hacerse cristiano, pues la familia lo rechazaba, lo desheredaban también, como consecuencia, ¿verdad? Hace poco estaba viendo un video en YouTube de un señor que también es musulmán, y decidió hacerse cristiano, y pues su papá le cortó el brazo por haberse hecho cristiano, ¿verdad? Entonces, tiene sus consecuencias el seguimiento de Cristo. Y por eso nos dice que se volverá el padre contra el hijo contra el padre, la hija contra la madre contra la hija, y pues la nuera contra la suegra, o la suegra contra la nuera. Siempre ha existido eso, ¿verdad? Pero son las divisiones que se dan, ¿verdad? Por el evangelio, por el seguimiento de Cristo. Y eso es lo que nos dice Jesús, dice que hay que seguirlo. Hay que seguir a Jesús. Ese es nuestro llamado, que Jesús vaya haciendo su obra en nosotros. Si nos acercamos a Cristo, es acercarse al fuego. Y cuando uno se acerca al fuego, Dios va haciendo su obra, porque va quemando lo malo que hay en ti. Y aunque no lo ves claramente, poco a poco va transformando tu corazón. Y te va enseñando a amar, y te va enseñando a hacer el bien. Y te va enseñando a entregar tu vida, a sacrificarte por los demás. Y eso es lo que quiere Dios al final de nuestra vida. Cuando seamos cortados en dos, eso es lo que quiere Dios. Que elijamos bien, que seamos felices y que algún día alcancemos nuestra salvación. Que así sea.